La misma, sí. Ay, qué linda tu tuquera. ¿Qué pasa, negrito? Si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre de semejante cosa. Tantas cosas lloviendo, pero nos dejó los libertarios. Sí. Firmes ahí. Claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el pibrillo? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Día lunes, 3 de noviembre del 2025. Arrancamos con todo. Durante 2 horas lo vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música, algo de humor, porque estamos convencidos además que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Este programa se llama Caballero de Día, pero para seguir necesito decir lo que digo siempre, porque corresponde, porque merece. Ella es una gloria de la radio de Argentina, ahora la está rompiendo en el streaming, locutora nacional por el ISER, locutora nacional y popular, porque así lo decimos nosotros. Florencia Ibáñez aquí con nosotros. Hola, buena semana. Hola, Roberto, buena semana. Muy bien, por suerte, contenta. Hola a todo el equipo. ¿Contenta? ¿Lunes a la mañana? Sí, tenés razón. Y porque llegué a la radio. Uno cruza esta puerta y se acomodan los chakras, ¿viste? Así, sí. Bueno, vamos para adelante. Aparte que estoy ansiosa por saber todo lo que pasó. No paran de pasar cosas. ¿A dónde? Si no pasó nada. Vos decís, no sé, o es la ansiedad que tengo porque de una vez, no sé, pase algo. En fin, bueno, lo cierto, Robert, es que tenemos 20 grados 3 en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. Ajá. Y hoy va a subir la temperatura notablemente a la tarde. Vamos a seguir con tiempo bueno y con 29 grados por la tarde. Aviso por si quieren salir con una remerita fresca, tomar agua, todo eso. Sería el día más caluroso de la semana el día de hoy. Ya mañana, con un preanuncio de tormentas para la mañana de mañana, baja un poco la temperatura. Igual ya son climas de primavera, cuasi verano, Uh-huh. Y tenemos sorteos lindos. ¿Vos pasaste bien el fin de semana? Bien, muy bien. Se te ve muy bien. Sí. Bueno, quiero contarte que la LEF, como siempre, nos ofrece un libro que será entregado a domicilio. Hoy tenemos Amenazados, el miedo en la economía, de Alfredo Zayat. Un gran libro, Alfredo, en serio, sí. Porque es verdad, a veces nos sentimos amenazados, el miedo en la economía. Así para que entender el resultado electoral, que todavía estamos preguntándonos, bueno, es una buena manera de abordar el resultado electoral del 26 de octubre, cuando uno dice, bueno, che, es multidimensional, tiene varias causas. Bueno, una de las causas evidentemente fue el miedo a perder más de lo que ya se perdió. Claro, qué bueno, Así que hoy lo vamos a estar sorteando. Para eso nos escriben al 11 31 10 30 33. Gracias, vino cachito temprano, sé que llega antes, 11 31 10 30 33. Denle un cafecito Bantú, un Bantú, ¿no? Sí, algo que viene temprano, algo. Pobre cachito. Un chisito, algo, sí, ya que nos ayuda y viene por amor. Bueno, y tenemos también, para avisarles desde ahora, que ya empezó a girar la rueda del sorteo de Nutrión Vita, que va a ser el viernes, como cada viernes en nuestro programa. Para eso, estos 50.000 pesos en voucher les tienen que escribir a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Gracias, buenísimo. Bueno, dicho esto, Roberto, sí, todo tuyo. Qué bien, muchas gracias, Flor. Lo quiero presentar a él, el bochín de las noticias, gran amigo. Ahora ya viene una etapa muy importante en su vida. Toda su vida fue importante de todos modos. Sí. Marco Cittadini, gran compañero. Muy buen día. ¿Cómo va, queridos amigos? ¿Cómo va todo? Un luchador, Marquito. Bueno, sí. Y qué fin de semana, ¿no? Ni un fin de semana de descanso nos dejan, ¿no? Paz no hay. Bueno. Nadie dijo que la vida era paz. No. Paz no hay. Qué linda remera que tiene. Total. Mirá qué bonito, qué color. Remera con el rostro de Maradona. Hermoso. El Diegote. Sí, pero no la había visto nunca así. No, porque no habla castellano. No habla castellano. Qué lindo es La eso. compré en un lugar donde es muy querido Diego. ¿En Nápoles? No, en Roma, pero también Roma, es muy querido en Roma. Qué lindo.
Muy linda. Es más querido en Nápoles, pero en Roma. Maravillosa. Bueno, ¿qué tenemos para repasar lo sucedido? Vamos a escuchar a Manuel Adorni, si les parece. Arrancamos por... ¿fueron candidaturas testimoniales o no? Las de Santilli y Adorni. Yo creo que sí, ¿no? Un poquito. Un poco sí, sobre todo la de Adorni, porque el 18 de mayo, cuando Adorni fue candidato a legislador, él ya sabía que iba a ser jefe de gabinete. No sabía cuándo, pero ya sabía, porque los ruidos entre Guillermo Francos y Karina Milei, por si no estuvieron atentos, el fin de semana pasaron dos cosas muy importantes. Una es que renunció el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, el viernes a las 9 de la noche, y consecuentemente también renunció Lisandro Catalán, que era el ministro del Interior, un hombre que jugaba en tándem con Guillermo Francos, la verdad que de deslucidísima tarea en el último tiempo. Recordemos que fue el 15 de septiembre que asumió Catalán, o sea, ni un mes y medio estuvo en el cargo, y también renuncia, y el que ayer fue designado como nuevo ministro del Interior es Diego Santilli. Por eso la discusión sobre las testimoniales, pues Santilli hace una semana era el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. De hecho salió primero, por décimas, pero salió primero en la provincia de Buenos Aires. Hay que esperar, creo, de todos modos, el escrutinio definitivo, ¿no? El día jueves, creo que va a estar. Sí, que se termina el jueves. Es increíble, en el provisorio salió primero. Alguien pagó, no sé quién, sinceramente no lo sé, pero alguien pagó para inundar las plataformas, las redes sociales, tratando de convencer a los usuarios de que en realidad ya se había revertido el resultado, ¿no? Digo, cuando eso sucede y es tan masivo y aparece por todos lados es porque alguien está orientando ese tipo de publicaciones. Y aparecía el mapa del 7 de septiembre como si fuera el del 26 de octubre, ¿no? Esto para los que preguntan, me dice, che, es verdad, ya se... No, hay que esperar el jueves, que es el escrutinio definitivo. Claro. En provincia de Buenos Aires, por lo menos. Efectivamente. Por ahora sigue rigiendo el escrutinio provisorio, que le dio 50 centésimas arriba, un poquito más, a La Libertad Avanza por sobre el PRO. Igual recortó 14 puntos. Digo, puede festejar puntos. De todos modos. Recordó 14 puntos, es un montón. Si gana, nosotros, digo, Santilli. Si gana por medio punto Fuerza Patria, igual perdiste 13 puntos y pico, ¿no? Digamos. Que el peronismo tiene que explicarse por qué. Bueno, pero escuchemos entonces a Manuel Adorni hablando acerca de las candidaturas testimoniales, e inmediatamente después Diego Santilli, los dos nuevos ministros del gabinete de Javier Milei, hablando acerca de las candidaturas testimoniales, de que no fueron las de ellos candidaturas testimoniales. Hay un textual del presidente por ahí que dijo, recordámelo, Matías, dijo... Los candidatos testimoniales son un fraude, una vergüenza. Es que son un fraude. Pero terminaste siendo un candidato testimonial. No, candidato testimonial es cuando vos... Perdón, las candidaturas testimoniales son un fraude, una farsa y una estafa al electorado. Y tiene razón. Y de hecho nosotros todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza, o todos los que pertenecemos a este equipo de trabajo, pensamos exactamente lo mismo. Las testimoniales son un fraude al electorado, es un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte. Pero la testimonial es aquello que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a dónde ir. No fue el caso de Diego Santilli y no fue mi caso. De hecho, yo estaba trabajando ya para la legislatura en proyectos de ley. Y como dijo Diego también, le tomo la frase, ante el llamado del presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al presidente. ¿Van a tener algún testimonial ustedes? Porque ahora hay otro escándalo nuevo, que es esta historia de no saber qué candidato asume, qué candidato no asume. No tenemos testimonial. O sea, todos asumen en la alianza de ustedes. Sí, absolutamente es lo que se planteó. Mira, Paulo, testimonial significa vos sos intendente, por ejemplo, sos gobernador si fueras, sí, sos candidato y volvés a tu cargo. Claro. Eso es ser testimonial. Es una mentirita, juego a que me votás y no entro. Y bueno, eso no va a pasar. Bueno, eso pasó, muchachos. El primero, por supuesto, es una justificación a posteriori. El segundo, el audio de Santilli, es lo que decía a priori, ¿no? El ahora ministro del Interior. ¿Por qué? Porque eran muy críticos de los intendentes que el 7 de septiembre compitieron
como candidatos testimoniales en la provincia de Buenos Aires. Ya está emancipado, ¿no? Del PRO, el Colo Santilli. Bueno, ahí hay una buena, esa es una buena llamada al pie. ¿Por qué? Porque lo que también pasó este fin de semana fue un durísimo tuit. Es medio raro, me parece más leve, pero la verdad que es durísimo el tuit y esta es la manera en que hoy se comunican algunas cosas que terminan siendo trascendentes, de Mauricio Macri, muy crítico de la reunión que habían tenido con Javier Milei, diciendo que no se habían podido poner de acuerdo, criticando la renuncia de Guillermo Franco, que no era una decisión acertada, e incluso haciendo algo que ahora vamos a escuchar, pero que es bastante desusado y llamativo, y proponía un jefe de gabinete, Marín, el titular de YPF, a posteriori, cuando ya había sido anunciado que Adorni era el jefe de gabinete, diciendo que Adorni no tenía experiencia y que Marín era un hombre de experiencia. Falso, Marín no es un hombre de experiencia como jefe de gabinete, digo, en la política tampoco tiene muchísima experiencia, puede tenerlo en el área de hidrocarburos, pero no en la política, pero lo llamativo es que lo mencionara cuando ya estaba designado Adorni. ¿Por qué lo menciona? Ahora en un rato escuchamos algún audio, pero lo cierto es que eso sucedió el sábado. El domingo se designa a Diego Santilli y Macri sí salió a decir que era una buena designación. Lo que yo tengo para mí es que hoy Santilli está emancipado, como vos decís. Es Violeta. Es Violeta, como Patricia. Como Patricia, con, si vos querés, una relación mínimamente más fluida que la que tienen Patricia Bullrich y Mauricio Macri, pero tomando decisiones por las de él. O sea que en la política argentina, tal como están las cosas, vamos a empezar a hablar de colores, ya no de espacios políticos, ideologías, doctrinas. Colores, el violeta, el amarillo, el celeste, como si fueran toda la posible diferenciación, los colores, ¿no? Y hubiese una especie de nuevo posibilismo, donde los matices son alrededor de algo que es más o menos parecido, ¿no? Efectivamente. Sí, pero vos tenés una coloratura personal que te distingue en un gran torrente donde hay gente que piensa cosas parecidas. Yo no creo que haya mucha diferencia entre Macri, Patricia Bullrich, el Colorado Santilli. No, y el propio Milei, ¿no? Obviamente. El que está ahí con la nieta contra el vidrio es Ritondo. Sí, él tiene mandato y él lo que está esperando es ser el presidente de la Cámara de Diputados. Hoy, porque acá, ¿qué hay por detrás de todo esto? Lo que hay es el retome del poder de Karina Milei. Karina Milei, muy golpeada, sobre todo por los escándalos de corrupción, donde ella siempre es la que está señalada, la que está en el medio de todos los escándalos de corrupción del gobierno de Milei, es su hermana, es Karina, por ende es Milei, pero digamos, estaba ella muy señalada. Y también estaba señalada por una política de alianzas que se decía después de la elección de Corrientes y de la elección de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, que había sido equivocada. Bueno, el 26 de octubre retoma la iniciativa porque demuestra dos cosas. Primero, que evidentemente a los votantes de la Libertad Avanza le importa un cuerno la corrupción, por ahora por lo menos, capaz que más adelante empiece a importar. Y segundo, que la política de alianzas al menos dio resultado para la elección nacional, donde la Libertad Avanza salió primera. La política de no alianzas, uno podría decir, porque Valdés, que era un opositor, hoy va a tener que ir al pie, inevitablemente. Era un opositor por la política de alianzas, ¿no? Entonces retoma su poder, pone a Manuel Adorni, que es un hombre absolutamente de ella. Cuando se dice que, y es cierto que pasó, que en la vocería de Manuel Adorni se contrataron más de 250 personas, no son todas de Adorni. Ajá. Son de Karina Milei. Mirá. ¿No? Digo, como para que tengamos... ¿Dónde quedó el 3% y todo eso? Bueno, se ve que ¿Caso Libra? Se ve que no importa tanto. Vamos a escuchar a Diego Santilli en el momento en el que estaba yendo a Olivos y habló de su designación como ministro del Interior. Bueno, vengo a hablar con el presidente. Primero me citó el presidente, vengo por acá y voy a charlar con él y después haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Nosotros nos comprometimos a reformas muy importantes para la Argentina y ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante. En la llamada, cuando le dijo lo quiero como ministro, ¿le anticipó algo de la reunión que van a tener ahora? ¿O le dijo venite derecho para la quinta? Venite cuando puedas para la quinta y acá estoy llegando. La verdad que me sorprendió, debo decirlo, por supuesto gratamente, ¿no? Bien, ahí estaba entonces Diego Santilli. Hay ahí una serie, ya son dos los que no están, sí, digo, porque Spert
De la lista que presentó La Libertad Avanza, Spert se bajó. Karen Reinhardt no está. Santilli, Karen Reinhardt quedó, perdón, como segunda. Santilli se bajó. Con lo cual suben todos un poco. Entre los que no tenían mucha posibilidad de entrar, pero probablemente estaba Diego Españolo. ¿Españolo? ¿El de 3%? El del 3%. Imagino que no... Imagino que, bueno, qué sé yo, que no forma parte ya. A ver si todavía termina diputado. No, todo indicaría que no. Pero bueno. Porque no habló más, ¿no? No hablo más. Lo menciono como para que se tenga en cuenta. Bien. Vamos a ir al audio número 12, que es Manuel Adorni, justamente, hablando de Macri. De lo que Mauricio Macri, yo les decía, tuiteó el sábado, muy crítico de su propia designación, de la designación de Manuel Adorni. Yo creo que el presidente Macri tiene el derecho de opinar lo que quiera sobre el que quiera, ¿no? Y creo que eso es parte de la libertad de cada uno. Creo también, tal vez el presidente Macri le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos. Primero porque el equipo de ministros y el jefe de gabinete lo elige el presidente de la Nación, como él en su momento eligió a Marcos Peña y como él en su momento eligió un equipo de gobierno que lo llevó hasta donde lo llevó, ¿no? Un gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y con, de hecho con el regreso del kirchnerismo. Como consecuencia. Ahora, él puede opinar lo que quiera, llama un poco la atención que él diga, ¿por qué lo sacás a Franco? ¿No? Que es un poco lo que plantea, pero no lo defiende a Franco, digamos, propone a otra persona poniéndolo en un compromiso. Bueno, que es cierto, ¿no? Esa otra persona es el CEO de YPF, Marín, que es muy llamativo, no se entiende muy bien por qué lo propuso Macri. Parece un abrazo de oso, ¿no? Digo, no, pues ya está designado el otro, no es que... igual Macri está usando Twitter para este tipo de cosas. Hace un tiempo dijo que por qué no se hacían más acuerdos con los árabes, ¿no? Es muy llamativo, está siendo muy explícito el expresidente en la utilización de su cuenta de Twitter. Pero bueno, se ve que ahí hay negocios. En su cuenta de Twitter y su Corte Suprema, ¿no? Porque... Bueno, la Corte Suprema explicitísimo, ¿no? Digo, la última acordada está muy claro, se sobreselló a sí mismo, lo hizo con Sturzenegger, Caputo y Milei, sí. Y por supuesto puso en problemas a Guillermo Moreno, a Martín Sabatella y a la propia Cristina Kirchner. O sea, que en una demostración de que no hay justicia en la Argentina. No hay otra forma de entender lo que es, hasta por los propios integrantes de ese entramado judicial. Escuchemos a Patricia Bullrich también ser crítica ayer del tuit de Mauricio Macri. El tuit de ayer es un tuit que dice quién tiene que ser jefe de gabinete. Marín, que además está haciendo un trabajo extraordinario en YPF. Él hoy dijo una frase que me encantó, Marín. Dijo, yo me preparé 35 años para presidir YPF. Estoy como en Wimbledon y me quieren sacar ahora. No, es decir, es la persona ideal para... Hoy YPF es la... Tengo entendido, no sé, que también lo había mencionado Marcos Galperín en el encuentro con el presidente Milei, no lo sé. A mí me parece que... Macri, digamos, a ver, ¿qué haría yo para no entrar en críticas a Macri, que no es mi interés? Reuniones privadas, diálogo privado, es diálogo privado. Yo no lo haría público. Bueno, ahí estaba entonces Patricia Bullrich también opinando acerca de esto, que insisto, tiene algo de llamativo. No tanto, pues se ve que se fue sin que... pasaron dos cosas. Se fue sin que le acepten nada. Macri siempre va con un pliego de condiciones y con una serie de nombres. Entre esos nombres siempre está Dietrich, siempre está Pinedo, y evidentemente no le aceptaron ninguno. Yo lo que sé, pero no es de la reunión del viernes, sino de unos días antes, que Milei estaba dispuesto a darle lugares de tercera o cuarta línea, ¿no? Que fueron bajando, sobre todo después del triunfo electoral, cuando vio que no lo necesitaba mucho a Macri. Entiendo que por el enojo del sábado debe haber habido un ofrecimiento de esa índole por parte de Milei. Ahora, ¿por qué juega nombres propios? Bueno, a mí se me escapa, sinceramente. No lo sé. Máximo Kirchner ayer dio una entrevista en Cenital a Iván Jagroski. Bueno, hablaba también de este tema de que lo invitaban a comer a Macri mientras armaban el gabinete. Lo invita a comer a un expresidente y le anuncia al gabinete mientras le está dando de comer en... ¿Es linda esa perversión o no?
No, yo los miraba, digamos, imagínate, lo llegamos a hacer nosotros, sería... Pero vos ves eso, con lo que vos debés pensar del Es expresidente. el ejercicio del poder. Ejercicio ¿Te del poder. divierte? ¿Qué te pasa con esa situación? No, mira, yo lo que miro es que... A ver, yo no quiero adivinar a las personas, ¿no? Yo no conozco... Nunca intercambié media palabra ni con Mauricio Macri ni con Javier Milei, ¿no? Entonces es una cuestión más de... Lo que ves. Sí, armado desde lo que veo, desde alguna cierta intuición política, conocimiento del poder o de diferentes situaciones. Pero el presidente Macri el domingo a la mañana le dice, tiene mi teléfono, que me llame. Como diciendo, le va a ir mal. Y no le fue mal. Y Milei entendió que... que lo estaban apretando un poquito. Y sí. Bien, ahí estábamos, Máximo Kirchner, entonces, con su interpretación de lo que pasó entre Mauricio Macri y Javier Milei. Por supuesto, la entrevista quería sobre todo recoger su interpretación acerca de lo que sucede dentro del peronismo. Creo que Macri pensó en otro resultado. Sí, es lo que dice Máximo, ¿no? Digo, por eso a la mañana del domingo, antes de que se supiera el resultado, dice, tiene mi teléfono. Sí. Bueno, evidentemente no necesitaba tanto su teléfono. Pues recordamos que estábamos en la previa de esa jornada electoral y ya era un hecho que perdía espacio dentro del gobierno, cosa que no sucedió finalmente, perdía espacio Garina, ¿no? Que perdía espacio Santiago Caputo, cosa que no sucedió porque se le fue uno de los, entre comillas, enemigos a Santiago Caputo, ¿no? Guillermo Franco. Sí, recordemos que Franco aprieta a Caputo. Él mismo lo pone este tema en discusión diciéndole, bueno, sería bueno que tenga firma. Con todas las designaciones de este fin de semana, Caputo sigue sin firma, pues sigue virgen de firma. Se reempoderó todo lo que es el dispositivo, entre comillas, algunos le dicen triángulo de guerra, el dispositivo mileísta, puro, con añadiduras o incorporaciones o cooptaciones que ha hecho, por ejemplo, de personajes como Patricia Burri o Colo Santilli. Santilli, de nuevo, en todos los casos, con cierta independencia de Mauricio Macri. Y con la ayuda de Donald Trump, digámoslo. Que era el viejo amigo de Macri. ¿Ustedes se acuerdan que jugaban al golf? Sí. Macri y Donald Trump jugaban al golf allí en la Gran Manzana. Y de golf, no sé si era en la Gran Manzana, pero en los Estados Unidos. Y ahora me parece que Donald Trump cambió de caballo. Sí. ¿No? Alguna vez hicieron negocios Donald Trump y Macri hace muchos años. Muy recomendable la película El Aprendiz, que es la historia de... nos recomendó a alguien muy importante. Esa película en particular para ver los cambios de humores. La historia de Donald Trump. Y cómo se maneja Donald Trump en política. Cómo se manejaba también en la época de los negocios. En realidad, cómo administra el poder. Un Donald Trump que está teniendo cada vez más injerencia en la región, y eso se ve en la ida del portaaviones más grande del mundo hacia el Mar Caribe. Y el viernes, cuando terminaba este programa, una serie de trascendidos periodísticos que indicaban que Estados Unidos podía atacar a Venezuela de alguna forma, negado por Trump primero, después relativizado, pero durante el fin de semana eso fue comidilla. Y por otro lado, un Donald Trump también sentándose a negociar con Lula, pero con Flavio Bolsonaro, el otro hijo de Jair Bolsonaro, pidiendo que haya una intervención en la bahía de Guanabara por parte de los Estados Unidos en Río de Janeiro, ¿no? Habría que ver cuál es el efecto que tienen todas estas cosas, no entre los que obviamente rechazamos cualquier tipo de intervencionismo de los Estados Unidos, sino entre aquellos pueblos que ya están muy castigados por políticas neoliberales y lo que ofrece Trump es guerra, ¿no? ¿Viste cuando vos vas a comprar un edificio que vas a lo que se llama el showroom? Sí. El showroom lo que te hace sentir es cómo vivirías vos en ese edificio que todavía no se terminó, ese departamento que todavía no está terminado, ¿no? Bueno, yo creo que Trump está tomando a Venezuela como una especie de showroom trágico del horror, digamos, ¿no? Un poco antes lo hacía Cuba. Sí. Ahora pasa a ocupar ese lugar Venezuela, y un poco para que los pueblos de América Latina vean qué podría pasar o qué podría sucederles. ¿Qué les puede pasar? Si no respetan la intromisión de los Estados Unidos. Digo, no necesariamente le va a pasar eso, pero creo que eso es parte del temor que inoculan, ¿no? Tal cual. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner ahora hablando acerca del peronismo, ¿no? Obviamente, miren lo que decía el presidente del PJ bonaerense. ¿Qué es lo que están pensando respecto a la duda? Si es que hay, a lo mejor me dicen, no, está en elaboración. Hay diferentes, algunos hablan de un desconocimiento pleno,
de lo sucedido con el Fondo Monetario en particular, otros de aquello que fue prestado over quote, por encima de la cuota. Cualquiera de las cuestiones que se que terminó resolviendo, no, debe haber más, otros que quieren pagar todo y más y seguir pidiéndole y dame más. ¿Dentro del peronismo? Bueno, pero el peronismo tiene esa tensión interna también. El peronismo tiene esa tensión interna y no está mal que la tenga, es correcto que un partido político esté atravesado por ese tipo de tensiones porque son las que realmente definen el país. A veces si vos me dijeras ¿qué tensiones prefiero? Yo prefiero esas tensiones más que las tensiones de los nombres, soy yo, es el otro, es aquel. A mí la tensión que más me importa o la que más talla en mis decisiones o en las decisiones del conjunto que tomamos es la de poder ofrecer, digamos, a nuestro país la administración correcta de sus recursos y que lo ponga paulatinamente en el camino del crecimiento sin desesperarse y que la sociedad participe de ese crecimiento. Condicionamientos que atraviesa el peronismo son enormes, ¿no? Porque aparte eso desata hacia adentro de ese universo y de esa fuerza política situaciones por ahí donde hay dirigentes que te lo dicen en privado, que tienen más miedo, y también desata en otros dirigentes el oportunismo. O sea, yo no le puedo ganar nunca a Cristina, pero si me la sacan del medio, bueno, crecen mis posibilidades. Bien, ahí estaba entonces Máximo Kirchner. Cierro el repaso con algo que quizás nos sirva para charlar, porque es el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, hombre que estuvo con Javier Milei durante esta semana, hablando de la reforma laboral que el gobierno viene diciendo que quiere encarar y que tiene, dijo el propio Milei que tenía el apoyo de los gobernadores. Bueno, en el caso de Carlos Sadir parece que es verdad. A ver. El presidente planteó algo que creo que es importante decir, es que si uno va por una gran reforma, por cambiar todo, probablemente sea difícil de llevarla adelante, pero me parece que si se van tomando algunos aspectos, se pueden ir aprobando porque, no sé, plantear cuestiones como que los convenios se puedan, digamos, realizar por provincia, por región, por empresa, como los explicó, y que tenga prelación sobre un convenio general o el más chico prelación sobre el más grande, creo que puede ser muy interesante porque en realidad Argentina es grande y las diferencias que hay entre regiones y de diversas y las diferencias que hay entre regiones puede probablemente permitir, sirva para que muchos de los sectores tengamos alguna suerte de digamos, esta flexibilidad para trabajar los convenios más regionalmente o por empresa. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos Sadir, senador electo de la provincia de Jujuy. 34 minutos pasaron de las 8. Reforma laboral, como la reforma fiscal o la reforma previsional, exigidos, entiendo yo, por el Fondo Monetario Internacional, lo han intentado, creo que a partir del resultado electoral o de la lectura exitosa que han hecho del resultado electoral, avanzan nuevamente con esto. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué implica esta reforma que proponen? ¿Es una reforma o es un retorno al pasado? En línea está el exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Le saludamos. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Gusto en saludarte junto a Marcos Cittadini. Aquí Roberto Caballero te saluda de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Buen día, Marcos. Un gusto. Con Marcos tengo una deuda. ¿Qué te debe, Marcos? Tenemos una charla pendiente. Pero bueno, pues. No hay deuda, no. Si no, hacemos una vaquita y lo resolvemos. No es una deuda. Siempre es lindo charlar. Carlos, ¿cómo va eso? A ver, reforma laboral o así llamada. ¿Qué aristas tiene? ¿Qué es lo que se pretende con eso? Me parece que un buen punto de partida está recontra analizada, bueno, ya hay poco para agregar, pero un buen punto de partida me parece que es el que vos estabas planteando, es qué se pretende con esta reforma laboral. Primero, digamos que no tiene nada de nuevo, ya conocimos experiencias parecidas en los 90 y discursos durante el gobierno de Macri dirigidos a instalar una mirada con respecto a que es imprescindible una reforma laboral, parecería, y que esta reforma laboral tenga como eje, yo diría, la pérdida de derechos
y quiero hacer una aclaración luego, y un debilitamiento de la representación de los trabajadores, claramente. Ahora, con esto lo que ellos están diciendo es que con esto lo que quieren es, por un lado, favorecer a los trabajadores. Esto es falso, absolutamente, porque bajan indemnizaciones, porque fraccionan vacaciones, porque todas cosas que ocurren en la realidad o directamente no son que puedan provocar modificaciones en los niveles de empleo. Roberto, en 103 países, informe de Naciones Unidas, se buscaron reformas de este tipo bajo el título de generemos empleo o mejoremos la calidad del empleo. Lo único que pasó concreto al cabo del tiempo fue que aumentó la desigualdad. Claro. Entonces, yo no creo que pase precisamente por ahí, y me apresuro a advertir que yo sí creo que tiene que haber políticas laborales, no sé si reformas legales necesariamente o exclusivamente puede haber. Por ejemplo, me parece razonable que se plantee regular el trabajo en plataformas, como están haciendo por otra parte otros países, España, en Europa, en México, en América Latina, que tienen que ver con el reconocimiento de nuevas formas de organización del trabajo, y que no está dicho en ninguna piedra, digamos, que los nuevos trabajos tengan que ser trabajos sin derechos. O sea que me parece que, por ejemplo, ahí tenemos un caso donde un texto legal puede ayudar. Pero después de lo que se trata son de políticas, ¿no? De políticas laborales, políticas que sean a favor de un trabajo más humano, pues de hablar de 12 horas de trabajo. Que todo el mundo está yendo para el camino inverso. Dieron la vida por las 8 horas de trabajo y ahora nosotros vamos a ir a trabajar 12. Carlos, ahora, ¿no hay algo así de transformar en legal lo que hoy es ilegal o informal? Absolutamente, absolutamente. La forma de combatir la informalidad, que ahora vamos a decir algo también sobre la informalidad, que ha encontrado este gobierno, es convertir en formal lo informal, convertir en legal la informalidad y darle entonces viso de formal. Pero cuidado, no le dan los derechos. Voy a poner un ejemplo concreto. Está vigente la ley de bases, estableció que los contratos del personal contratado, que han conocido que es una distorsión del mundo laboral, los contratos de locación de obra o locación de servicios eran legales. Hasta ese momento eran un fraude laboral porque escondían la relación de trabajo entre el trabajador o la trabajadora con la empresa. ¿Sí? Ahora lo convirtieron en legal, o sea, porque vos vas a la justicia y la justicia te dice, no, bueno, pero esto está permitido. Ahora, este trabajador no tiene derechos. Ese trabajador contratado, ilegalizado según la ley de bases, que no ha producido ningún efecto, dicho sea de paso, 0 efecto, no tiene derechos. Y hay algo que quisiera agregar porque algunas cosas cansan. Se habla del trabajo informal como un hecho de la naturaleza. Sí. ¿No? Te dan los datos, el 42%, el 40%, el 38% de trabajo informal, como si el trabajo informal fuera una categoría de trabajadores admitida, legal. Vamos por parte. Esa informalidad crece porque hay empresarios que los colocan a los trabajadores en la informalidad. No es porque sí, es porque ese trabajador, ese que trabaja efectivamente, no está recibiendo ninguno de los derechos. Por empezar, el mismo salario, no tiene protección del convenio, no tiene indemnización por despido. Digo,
Esos trabajadores informales que crecen, no crecen por un hecho divino. Ocurre porque hay sectores que los colocan en esa situación. Vos me dirás, bueno, porque hay algunos que no pueden. Bueno, busquemos soluciones para los que no pueden. Claro. Busquemos soluciones para la pequeña empresa. Busquemos soluciones, pero no excusas como ahora, que se escudan en las pequeñas empresas para proponer que volvamos a los tickets canasta. Claro. ¿Otra vez? Sí. Carlos, obviamente uno recuerda otros momentos en los cuales se buscaron leyes que flexibilizaran a los trabajadores, digo, la ley Banelco como ejemplo de muchos otros. Mencionabas también lo que sucedía en los 90 con el tema monotributo y todo esto. Y parece que hubiese en el amplio sector político que hoy apoya al gobierno, que tiene gobernadores, que tiene después de la elección del 26 de octubre, incluso un sector del macrismo bastante grande, cierto consenso en avanzar en esto. ¿Qué te parece que va a pasar en el Congreso? A ver, a mí sinceramente me preocupa que a la gente no le preocupe lo que se nos viene encima. Lo digo claramente, me preocupa que le mientan diciendo que esto es a favor de los trabajadores, me preocupa que haya dirigentes políticos, gobernadores, no tengo ningún problema, que lo estén convalidando por anticipado, diciendo esta cosa de naturalizar la necesidad de la reforma laboral. Yo creo firmemente que hay que oponerse a esta reforma laboral, que esto tiene que hacer, yo agradezco incluso que me hayan llamado, que yo pueda hablar, que haya voces, muchas que hay, sumar en todo caso mi voz para que se tome conciencia de que es muy peligroso lo que están por hacer, muy peligroso. Es cierto que nosotros una vez pudimos derogar una reforma laboral muy contraria a los trabajadores en el año 2004, el presidente Kirchner derogó la ley Banelco, pero miremos el caso de Brasil. En Brasil el gobierno de Temer hizo una reforma laboral salvaje y al día de hoy el Lula no ha podido conseguir las fuerzas necesarias como para dejarla sin efecto, a pesar de que había sido un tema de campaña. Yo creo que quiero alertar en ese sentido que va a haber que movilizarse, que va a haber que generar una campaña de toma de conciencia, que va a haber que confrontar, como ya lo está señalando la CGT. Espero que esto se concrete, ya he sacado un par de declaraciones, y que ese sea el camino para impedir, lo digo clarito, para impedir que esta reforma laboral se apruebe. Y si se llegara a aprobar, creo que habría que plantearse que un futuro gobierno popular derogue esa reforma que va en contra de los trabajadores y las trabajadoras y se pongan en marcha políticas que las hay a favor del empleo y del trabajo en la Argentina. Porque no es que uno dice estoy en desacuerdo con las reformas y entonces que no pase nada. No, hay cosas que hay que hacer. ¿Por qué no discutimos la jornada de trabajo que hace 100 años, pero no la discutimos, pero no para aumentarla, para disminuirla? Claro. Y aquí podríamos nombrar 10, 15 medidas que forman parte, insisto, no solamente de una ley, sino de políticas como supimos tener. Tenemos que tener un sistema de formación continua para todos los trabajadores y trabajadoras, para las nuevas realidades productivas. Tiene que haber un sistema nacional de formación continua como tienen los países desarrollados. Bueno, en fin, hay otras cosas para hacer. Carlos, hay otras cosas. Queda clarísimo. Desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Disculpen la ametralladora, pero sé que a veces hay poco tiempo y... No, para nosotros es un placer.
Mira, vos creaste, bueno, el gobierno de que fuiste parte, quiero decir, crearon millones de puestos de trabajo sin flexibilizar, con convenios colectivos de trabajo, con paritarias, sin techo, digo, hay otra manera de hacer las cosas y bueno, vos sos con un doble digno indemnización, ejemplo. Roberto. Con doble indemnización, era caro, o sea que todo lo que dicen de que son obstáculos para crear empleo, también eso es mentira. Se crearon millones de puestos de trabajo cuando todavía estaba vigente la doble indemnización que había puesto el gobierno. Uy, ¿qué pasó? Bueno, Carlos, te quiero agradecer, abrazo grande. Abrazo enorme. El cariño de siempre, Carlos Tomada, nada más y nada menos, ministro de Trabajo de los Años Felices. Se crearon muchísimos empleos sin necesidad de flexibilizar o quitarle derecho a los trabajadores. 46 minutitos pasaron de las 8, nos vamos para Salta porque quiero saludar al ministro de Economía de Salta, Roberto Div Ayur. Roberto, buen día, aquí Marco Cittadini junto a Roberto Caballero, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo les va? Qué gusto. Bien, igualmente, gracias por atendernos. A ver, algunas cosas para pensar, digo, ¿no? Yo la verdad es que estoy siguiendo un poco lo que sucede, como casi todos nos hemos convertido un poco en economistas, siguiendo lo que sucede con la economía, vemos que es un gobierno que tiene dólares, pero también los pierde muy rápidamente. Entonces, digo, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está sucediendo y cómo se resuelve, a ver, la falta de dólares o la sustentabilidad de la economía argentina? Dame una perspectiva tuya. Bien, mira, ahí básicamente se habla más de finanza que de economía, ¿no? La economía es más amplia. La parte de la finanza es esto del dólar, es esto de las deudas, etcétera, que es una parte de la economía. Pero cuando hablas de economía tenés que hablar de desarrollo, de crecimiento armónico, de una Argentina única, una Argentina grande. Argentina es el octavo país en tamaño del mundo, es el octavo en tamaño, es gigante. Tenemos 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires. En 3 provincias argentinas se produce el 70% del producto. En las otras 20 provincias solo el 30%. Y esto es una cuestión de configuración centrípeta que tuvo la Argentina desde sus comienzos. Punto. Esto pasó en la historia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para adelante? Y nosotros para adelante podemos soñar con, en vez de tener una pampa húmeda, tener 3 pampas húmedas. ¿Y qué es esto de tener 3 pampas húmedas? Es decir, también a la vuelta de las provincias del norte, a la vuelta de Salta, con Corrientes somos las únicas 3 provincias argentinas que limitamos con 3 países, ¿no? Y después a la vuelta en el sur, a la vuelta de toda la energía que hay y todas las otras oportunidades que hay a la vuelta de Neuquén, en esos 3 lugares podemos tener 3 potencias para duplicar el PBI de la Argentina. No solamente seguir peleando unitarios contra federales y seguir gritándonos entre facciones políticas o lo que fuese. Si nosotros tomamos un poquito de calma y pensamos que tenemos un país gigante, uno de los países más poderosos del mundo en estas posibilidades de recursos que tenemos, y nos ponemos de acuerdo, porque además del recurso natural está el intelectual, está la materia gris argentina que es muy potente. Bueno, básicamente nosotros miramos eso, ¿no? Que tenemos que mirar en todas las regiones para desarrollarnos. Yo leí tu libro, por eso te estamos llamando, Propuesta para un nuevo régimen de coparticipación federal, que en sí es la tesis, es hay que duplicar el PBI o dupliquemos el PBI nacional, pero vos allí apuntás también a cuestiones de infraestructura, ¿no? Digo, infraestructura vial, bueno, todo lo que tenga que ver con el conocimiento. Son 2 rubros donde el actual gobierno nacional retasea fondos, los recorta o ajusta. Digo, esto entonces sería contradictorio con la idea de duplicar el PBI. Pero justamente va por ahí, porque en este país tan grande, nuestra producción, un productor nuestro tiene que hacer 1.600 kilómetros para llegar al Puerto Rosario o a Buenos Aires. 1.600 kilómetros, con rutas que acá se le denominan de la muerte. Son rutas nacionales que cada vez están peores, que se van rompiendo y que nuestros camiones con la producción nuestra tienen que salir, inclusive vuelcan, inclusive hay gente que se mata, etcétera. El 10% de las rutas del norte están asfaltadas, el 10%, y el 50% del centro. Los trenes no llegan y andan muy despacito, y vos levantás la mirada a cualquier país desarrollado, la conectividad es parte del desarrollo. Sin conectividad es muy difícil ser competitivo. Cuando nos mandan a competir a una provincia del norte o a La Rioja con Rosario, si querés, vos decís, che, pero tenés ruta, tenés trenes, tenés energía, tenés agua. Bueno, todas esas cosas acá no están. Y en eso, o están en muy poca cantidad, y en el centro sí. Entonces, cuando uno escucha declamar desde el Obelisco, y perdóname que me ponga de esa manera de decirlo, pero cuando es un funcionario que lo habla de esa manera,
lo que está viendo es ese núcleo de poder que hay en ese lugar, sin contemplar la posibilidad de que todos los argentinos desarrollemos. Y para eso tiene que llegar la ruta, tienen que llegar los trenes, tenemos que tener salida al puerto, al Pacífico. Y ahora me voy positivamente. Vienen los bloques regionales. En el mundo se habla de bloques regionales. Ahora está un nuevo plan quinquenal en China, por ejemplo. Y van desarrollando ideas cada 5 años muy potentes para ir integrándose e incorporando personas al desarrollo y a la economía, a los lugares que ya estaban desarrollados. Esto sería incorporar al norte a la potencia argentina que podemos ser. Y para esto necesitamos San Pablo, que tiene 46 millones de habitantes, y necesitamos que el tren y la ruta vayan del Atlántico al Pacífico, y también a Paraguay, y también a Bolivia, y también al norte de Chile, y obviamente el norte de Argentina. Toda esa oportunidad que tiene, ¿por qué hay oportunidad? Porque hoy lo que pide el mundo lo tenemos. Tenemos la minería, tenemos obviamente las famosas tierras raras, el litio, el cobre, etcétera. Tenemos la economía del conocimiento, tenemos energías limpias, acá la fotovoltaica es sumamente potente, tenemos nuevos alimentos, te puedo nombrar de harina de poroto alubia, te puedo nombrar quinoa y muchos otros desarrollos que podemos hacer acá en el norte que se dan muy bien, y obviamente la parte turística y de integración que tenemos. Si nosotros pensamos que eso es potencia para Argentina, pensar que sean de otros países los que vengan a pensar la configuración argentina, lo que va a hacer, como hizo la Unión Europea, es integrarse, no separarse. Después de la Segunda Guerra Mundial hicieron un fondo de convergencia, no de divergencia. Entonces, nuestra posición es básicamente decir, nosotros los salteños, los cordobeses, los fueguinos, etcétera, te damos el 70% de los recursos. El 7 de cada 10 pesos que genera el sistema impositivo se lo queda en la nación. Pero ¿para qué se queda en la nación eso? Y se queda para hacer la ruta, para hacer la obra estratégica, para hacer los puertos, etcétera, ¿no? O para hacer las represas. Ahora, Roberto, y pregunta, ¿no? Estamos hablando con Roberto Di Bayur, ministro de Economía de la provincia de Salta. Ahora, cuando vos, por ejemplo, generás estos ajustes que, como veíamos antes, retasea fondos para cuestiones fundamentales, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el tema del endeudamiento o la condicionalidad del endeudamiento que tiene la economía argentina? Digo, ¿no conspira, este endeudamiento? A ver, pues, separemos dos cosas. Y separemos también, la provincia de Salta es una provincia ordenada, ya me voy a la nación. Es una provincia ordenada, tiene equilibrio fiscal hace 6 años. Sí. Somos de los que menos reciben por coparticipación, bajamos la deuda de Salta de cerca del 40% e hicimos 2.500 obras. Es decir, podemos ser ordenados y no generar una catástrofe. Nosotros estamos a favor del equilibrio fiscal, estamos a favor. Ahora, cuando uno se va endeudando, y el problema que tiene la nación es deuda de corto, no de largo. Cuando vos ves la relación de la deuda que tiene la Argentina en relación a su Producto Bruto, no te llamaría la atención si no tenés los vencimientos de todos los días, y básicamente los de letras, que son muy importantes en lo financiero, y que genera esa gran cantidad de tasa de interés que se va generando. Ahora, en la última licitación, se vendieron letras y pusieron un poquito más de peso y bajó la tasa de interés. Pero hace muy poquito se iba generando una bola de letras que básicamente capitalizaban esos intereses y no iba a contarse como equilibrio fiscal, no iba a ponerse en la línea de gasto. Pero básicamente, la condicionalidad que se te pone con la deuda, más que es cuándo vence, pero también quién te la da y qué condiciones te pone para dártela. Claro. Entonces, cuando vos estás ante un fondo monetario que tiene una mirada ortodoxa, le recordemos a tu audiencia que un ortodoxo es aquel que quiere menos Estado, más mercado y más ajuste. Un heterodoxo cree que vos podés pagar tus deudas creciendo y yendo para adelante, no metiendo a la Argentina en una recesión extraordinariamente grande, que es lo que estamos viviendo. Eso que escuchamos en la televisión, que vemos que las personas no llegan a pagar sus deudas, no llegan a fin de mes, etcétera, eso está pasando, eso está pensado, y la escuela de pensamiento ortodoxa lo pide así. Obviamente tiene un beneficio, que es que se desinfla un poco la inflación. ¿A costa de qué? A costa de que la pase mal mucha gente, claro, ¿no? Y que no vamos para adelante. Pero hay una alternativa a eso, que es la heterodoxia, ¿no? Claro. Tener ingresos, y nosotros las provincias sufrimos porque las recaudaciones nuestras también van para abajo.
Claro. Roberto, hay un planteo, digo, hablabas de los recursos que pueden tener una provincia como Salta o cualquiera de las otras que has mencionado, y uno lo que ve es una política exterior de la Argentina completamente en sumisión y en alineamiento con un país, con los Estados Unidos, y el propio embajador diciendo, el embajador Lamelas, que acaba de llegar, que va a ir provincia por provincia para convencer a los gobernadores de que no tienen que negociar con China y sí con los Estados Unidos. ¿Cuánto les preocupa esto, digo, teniendo en cuenta... Me parece que es una mirada muy reduccionista. La Argentina es mucho más que una declaración de una persona así, inclusive si uno lo quiere hacer en ese alineamiento. ¿Por qué? Nuestros principales socios comerciales son Brasil y China. China y Brasil en ese orden. Ahora, de verdad, y que son las primeras letras de los BRICS, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vos decís, de verdad, le vas a decir, preparado, listo ya, argentino, no le vendan más a China, no le vendan más a Brasil, no le vendan más a Sudáfrica. De verdad, nosotros competimos con Estados Unidos y nos complementamos con los otros países. Es decir, las economías regionales vivimos de lo que compramos, vendemos y exportamos. Digo, mañana porque venga una persona y nos diga acá no lo hagan, no se puede frenar una ola con la mano. Digo, pero además sería un error, ¿no? Sería un error. Pero a lo que quiero llegar cuando digo que los bloques regionales son importantes, el mundo se viene así, se viene con dos peleas de hegemones. ¿Dónde nos vamos a parar nosotros en esa pelea de hegemones? ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos? Porque nuestros recursos naturales, si bien son una ventaja, pero nos puede convertir en Noruega o nos puede convertir en un país subsahariano. Digo, que también tiene muchos recursos naturales, pero son dominados. Entonces, ¿cómo queremos nosotros negociar nuestros recursos? Y es importante esa mirada, y ahí sí te doy la razón, porque no es lo mismo entregárselo a alguien que lo explote contra un catering, que es lo que podés hacer, o que nosotros tengamos una mejor calidad de vida a todos los argentinos. Digo, que vivimos invados cuando estamos parados sobre ese mineral, ¿no? Entonces, esa mirada me parece que requiere más de un grito por Twitter y más de una declaración de alguien con algún sentido. A mí sí me preocupa, de verdad, que alguien piense y mande órdenes desde muy lejos de donde nosotros tenemos los recursos, que diga qué va a hacer con los recursos estos que nosotros tenemos. Ancestralmente parados estamos sobre esos recursos. Total. Entonces, sí. Roberto, sé que tenés, creo que reunión de gabinete, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este ratito. Un placer, y cuando quieran la voz de la provincia, acá estamos. Abrazo grande. Abrazo. Roberto Di Bayur, ministro de Economía de Salta, autor de un libro que yo creo que es fundamental, digo, la tesis esta sobre duplicar el PBI. Hace rato que no tenía o no leía yo propuestas bastante concretas, ¿no? Que como ven son muy contradictorias, o casi yo diría totalmente contradictorias con el modelo vigente, y que fue validado en las urnas. Pero me da la impresión de que uno tiene que salir a entrevistar o conocer también perspectivas que no son las habituales, que están por fuera un poco de la caja, porque si no estamos todos en una especie de concentración en la cuestión financiera, ¿no? O sea, discutimos el casino en el que se ha convertido la economía argentina, pero cuando nosotros decimos necesitamos ruta, necesitamos trenes, necesitamos un Estado que intervenga y regule, necesitamos ir a la complementariedad con Brasil, esas ideas las pueden compartir un montón de personas que no necesariamente piensan como nosotros en todo lo demás. Pero me parece que hay necesidad, ¿no?, de ir a coincidir en un piso nacional cuando tenemos dependencia o colonialidad, ¿no? Interesante. Les recomiendo el libro de Roberto Di Bayur para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo, para debatirlo, pero fundamentalmente para levantar un poco la cabeza y salir del agobio que produce vivir adentro de la caja de los hermanos Milei. 9 de la mañana, vamos a una tanda. ¿Cuándo volvemos? Me quedé pensando en esto de la caja y los Milei. Bueno, qué sé yo, no sé. 3%. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos Radio.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción. Con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM 530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Después del resultado electoral del día 26, como ustedes saben, hay un gran grado de deliberación al interior de la fuerza política peronista, nacional, popular, democrática, progresista, ¿no? Los resultados se están analizando de un modo o de otro. Nosotros ya dimos nuestro parecer en relación a eso y rápidamente me parece que tenemos que retomar también una agenda. Nosotros siempre dijimos después del 26 viene el 27. Entonces, cuando uno dice el 27, algunos piensan en candidaturas. No es mi caso. Yo quiero que si el Movimiento Nacional y Popular vuelve a ser gobierno en la Argentina y nos saca de esta atrocidad que es el gobierno de los hermanos Milei, junto con Trump y los Estados Unidos, no puede fracasar como fracasó Alberto Fernández. Estoy convencido de que hay que hacer algo distinto, ¿no? Y me parece que hay que empezar a pensarlo, a diseñarlo, a construirlo. Y por eso creo que interesa escuchar a aquellos que tienen alguna idea de futuro, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos escuchando a alguien que tiene una propuesta que es cómo duplicar el PBI. Y la verdad es que me interesó en lo particular porque tiene una mirada que es totalmente complementaria con otras, si es que el piso básico común es la defensa de la patria, ¿no? Primero la patria. Y eso creo que hace falta o está haciendo falta, que las cosas sean así, que primero sea la patria, ¿no? Y que lo último, al fin de cuentas, sean los nombres o los hombres. La experiencia que les vengo a traer hoy es preguntarme con ustedes qué pasó con Francisco. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un papa argentino que fue muy resistido por el clero local, que fue mal comprendido al comienzo por un sector del peronismo? Después creo que no, que esas cosas se fueron licuando. Y la figura de Francisco se fue haciendo muy, muy grande, porque lo sigue siendo. Quizá no tanto aquí, es curioso eso, ¿no? Quizá no tanto aquí, pero sí en el mundo, y sobre todo en el mundo de los movimientos sociales. Ustedes saben que el neoliberalismo genera algo que Francisco llamaba el descarte, ¿no? Se ha globalizado la economía, se han globalizado las finanzas y también se ha globalizado la indiferencia. Eso ha generado bolsones de marginación, de estrato social, violencia. Mucha gente hoy vive desenganchada de los temas que son la agenda principal de los países, ¿no? Nosotros aquí, si repasamos un poco lo que ha sucedido en materia de agenda informativa el fin de semana, yo les voy a contar una historia que no estaba en los diarios. En los diarios no se hablaba. Si es que todavía en los diarios reside parte de esa realidad, lo que yo vi el sábado. Y esto lo quiero compartir porque me parece que en términos de agenda informativa
casi todos estamos sometidos a una agenda tóxica donde pareciera que todo es agonía, todo es inminente, todo se puede acabar de un momento a otro, ¿no? Digo, nos han metido también el gobierno de los Estados Unidos en un miedo fatal, producto de un mal gobierno que también hace las cosas mal, y a todos nos puso en un estado de vulnerabilidad gigante. Hoy los argentinos y las argentinas no solamente estamos más endeudados que nunca, sino que también estamos más vulnerables que nunca. El mundo no es que se ha convertido en un lecho de rosas, también el mundo es cada vez más hostil. Hay una guerra comercial declarada entre Estados Unidos y China, y esa guerra comercial nadie me puede firmar ahora que no se vaya a transformar en otro tipo de guerra, ¿no? Francisco decía que estábamos en una tercera guerra mundial y no nos dábamos cuenta. De la tercera guerra de la que él hablaba era un montón de conflictos en diferentes lugares. Hoy mismo están matando gente, o en los mares de Colombia o en los mares de Venezuela. Lo está haciendo la fuerza militar más poderosa de Occidente, ¿no? Que es el Estados Unidos. Y eso es parte de esa tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial que en algún lado nos va a tocar, porque hoy el mundo es más global que nunca. Fíjense ustedes que a mediados del siglo XX las guerras mundiales casi todas remitían a lo que ocurría en la vieja y culta Europa, ¿no? A eso se denominaba guerra mundial. Esta tercera guerra mundial no involucra directamente a Europa, involucra a un montón de países en conflictos por motivos de todo tipo, pero generalmente desde ya, digamos, disputas que tienen que ver con lo comercial, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con lo geopolítico, desde ya, con grandes matanzas. El genocidio en Gaza es quizá la que más se ha destacado, pero esto ocurre en todos lados, y en diversos pueblos y en diversos lugares del planeta. Y ahí es donde dije, che, ¿cómo nos olvidamos, no, de Francisco? Porque no solamente acertó en esto de mirar esta tercera guerra mundial en pedacitos que se dan en distintos lugares del globo, también acertó en que los modelos neoliberales producían un descarte humano, y también acertó en la idea de que haya una iglesia que se ocupe, una iglesia de los pobres para los pobres, que se ocupe de restablecer, restituir la dignidad de esas personas que han sido desechadas, descartadas, y que muchas veces solo se las explota en la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Son los consumidores de las porquerías que en otros lugares generan grandes dividendos y que en muchos casos se ven aquí en Puerto Madero como edificios, ¿no? Con el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque allí donde está el descarte, allí donde está la marginación, es donde crece todo tipo de consumos. Se consume todo tipo de porquerías. Y consumen las abuelas, consumen los padres, consumen los chicos. Y lo que se evidencia en este descarte es la rotura de la familia. La familia como primer núcleo comunitario, ¿no? Para los que defendemos la comunidad organizada, y que nos llenamos la boca con este tipo de cosas. Hay mucha gente, hay millones de argentinos y de argentinas que se han quedado sin comunidad. Nadie pide por ellos, nadie reclama por ellos, nadie está con ellos. Y pareciera que a nadie le importan. Bueno, en esas multitudes están aquellos a los que tampoco les interesa ya ni la democracia, ni las elecciones, ni la política. Porque hace rato desengancharon de estas discusiones públicas. Pero ¿por qué estas discusiones públicas no los rescatan desde ese lugar? Estuve el sábado detrás de Ciudad Evita, Crovare, Cátulo Castillo, allí se levanta lo que todavía no se legalmente no se llama así, pero la ciudad Papa Francisco, que es todo un trabajo enorme que hace el padre Tano, inició el padre Bachi, y es una iglesia muy franciscana no de la orden franciscana, digo, trabajan sobre los preceptos que Francisco quiso imponer en la iglesia global con todo lo que le costó, ¿no? Con todo lo que le costó. Y logran que se produzcan todos los días
hora a hora y minuto a minuto, milagros. Rescatar a un pibe de las drogas es un milagro. Rescatar a un pibe de las drogas y ponerlo a estudiar es otro milagro. Rescatar a partir de ese pibe que ahora estudia a la familia que estaba rota también es otro milagro. Eso pasa todos los días, en todo momento, aquí, en esa pequeña gran ciudad, en esa pequeña gran comunidad que se construyó en Ciudad Evita. Esto está atrás de los monoblocks, atrás de la estación de servicio donde levantaron a las 3 chicas que mataron, del triple femicidio, del narcofemicidio. Esto está atrás. Nunca nadie podría imaginar un contraste tan fuerte, ¿no? Y el trabajo que hacen es realmente maravilloso. Creo que ahí hay algo de la vida que uno tiene que rescatar y que uno quiere y debe dar testimonio, porque si no damos testimonio, ¿saben qué fui a hacer? En realidad fui a acompañar a Cintia, a la que habían convocado junto a Néstor Buzo, a Micaela de Farco, hablar de la ley de medios para 500, 600 pibes en el marco de un congreso de la Universidad de las Periferias. Estaba allí también la Universidad Nacional de La Plata, en su trabajo de extensión universitaria. Y le hablaban a pibes que eran de los Hogares de Cristo. ¿Saben lo que son los Hogares de Cristo? Bueno, los Hogares de Cristo es un programa que lanzó Francisco en su momento para todos los pibes y pibas que estén atravesados por el consumo de sustancias. Que muchas veces empieza por el consumo de sustancias y termina en situación de calle, ¿no? Y es un trabajo hermoso, porque esas cosas se las dan a hacer no al clero que está acá en Recoleta, se lo dan a hacer a los curas pobres, que viven con los pobres, que están con los pobres. Y que empiezan con muy poquito y construyen cosas gigantes. Empiezan con una piedrita y terminan construyendo después un barrio. Con 2 piedritas y después terminan construyendo un natatorio. Y tienen una radio. Y en la radio comparten todas esas experiencias. Y pibes que no tenían comunidad pasaron a tenerla. Pibes que no tenían perspectiva de futuro empezaron a tenerlo. Esa es la obra del padre Tano. Y es la obra de una iglesia que tiene olor a oveja, ¿no? Olor al pueblo que quiere representar, al que quiere servir, en realidad. Porque lo que yo vi ahí fue servicio. Servicio por el otro, servicio por el prójimo. Y lo que vi también es que hay enormes reservas para salir de esta situación. Yo sé que algunos estaban esperando que hoy hablara de la interna o de la externa, bueno, yo estoy hablando de algo que es interno, que es nuestro contrato espiritual con esa gente, porque ¿cómo pretendemos construir comunidad si no estamos atentos a los que se han caído de esa comunidad? Porque una cosa es una comunidad, otra cosa es un círculo oligárquico, ¿no? Eso lo planteaba Evita. Entonces, ¿qué es comunidad? Bueno, la velocidad es la del último. La velocidad permitida para esa comunidad es que hay que rescatar al último de los que está integrando esa sociedad en la situación en la que esté, porque si no, no se puede avanzar. Es mentira. Lo que se produce es la ruptura de la comunidad. ¿Hacia dónde fuimos con el neoliberalismo? ¿Dónde nos puso como sociedad? ¿A cuántos hermanos sacrificamos? ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántas compañeras? No hay comunidad organizada en la Argentina. Está desorganizada la comunidad. Tampoco voy a decir que estamos todos rotos, porque, qué sé yo, no estamos todos rotos. Los que estamos es revestidos de indiferencia, revestidos de indolencia, para que no nos afecten los problemas del mundo, no en el modo en que a veces tienen que tocarte, que te tienen que tocar en la carne, te tienen que tocar en el alma, si no, hacemos Twitter. Que no digo que esté mal, estoy diciendo... Le pasan cosas a un montón de gente y hay gente que obra milagros todos los días. La ley de medios, ¿se acuerdan ustedes, no? La ley de servicios de comunicación audiovisual. La comunicación como una herramienta para construir una sociedad nueva, una sociedad democrática, que es la que hoy no estamos teniendo, ¿no? Hay una insatisfacción con la democracia y hay un sector importante de la sociedad que ya no quiere o no cree que la democracia sea la salida para sus problemas. Quiere cosas más inmediatas. Por supuesto, hacen política a su modo,
Pero quiero decir que aquello que parece muerto, aquello que Mañeto no pone en órbita, aquello que incluso los propios han dejado y abandonado, sigue vigente y está vivo en ese lugar donde están los pobres de toda pobreza, donde están aquellos que todos los días celebran la vida porque saben que la vida es un milagro. Hoy querías contarles eso. La ley de medios está viva, el espíritu que la impulsó más vivo que nunca. Hay 500 pibes que participaron de esos debates, que forman parte de ese trabajo que hace el Padre Tano, que es la iglesia de Francisco, que no se olvidaron de Francisco, que obran en ese sentido, que luchan contra el narco donde hay que luchar, que muchas veces son la referencia para pibes y pibas que no creen en mucho, pero sí creen en una sola cosa. Y es en aquel que les fue a hablar cuando nadie les hablaba. Aquel que lo conectó con algo que lo hizo valioso. Porque que te vayan a hablar cuando estás marginado, descartado, es que te dan un valor. Que muchas veces las propias familias de origen no lo pueden hacer porque, insisto, quedarse sin trabajo, tener trabajos de mierda como lo que hay en Argentina, trabajar a destajo, rompe la familia, rompe la comunidad. Les quería contar esto porque para todo lo demás hay tiempo. Para todo lo demás hay tiempo. Si hay algún tipo de proyecto que pueda sacar a la Argentina adelante para el 2027, va a tener que estar asociado, eso sí, a este contrato de solidaridad básico. Sin organizaciones libres del pueblo, sin un Estado que esté al servicio de esas organizaciones libres del pueblo, y sin una mirada sobre la economía integradora del país federal que tenemos, todo va a ser imposible. Esta pesadilla va a seguir, va a continuar, porque esta pesadilla es el producto de nuestro peor costado, el cínico, el indiferente, el que justifica todo con tal de vivir. Sin pensar en el otro, vivir es apenas una supervivencia. Vivir de verdad es vivir a pleno como viven los pibes ahí. Salieron del peor barro y con ese barro hoy están obrando milagros. 22 minutos pasaron de las 9. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Hola, caballero. Mira, que se enoje quien se enoje, pero la verdad que con pasar mensajes por internet, por Twitter o mensaje de texto, mensaje de voz o lo que sea, sirve para poner en tema, no para profundizar. Eso, esto es una herramienta que está usada evidentemente para hundir, porque la gente está más atormentada, más saturada, pero no mejor informada necesariamente. Mónica de Ramos. Sabes que hay que soltar, jugarnos por la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más.
Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias a Mónica de Ramos. Sí, yo creo lo mismo, pero bueno, todavía hay que seguir avanzando en quizás hacer un uso responsable, ¿no? También. Responsable quiero decir consciente. La que trabaja mucho esos temas es Cintia, hace ya un tiempo largo. Quizá haya que armar para el 2027 una nueva ley de medios que en ese sentido también contemple esta realidad de redes que tienen a muchos pibes y a pibas también atrapados en la ansiedad que producen el telefonito, como dice Cristina, el telefonito. Pero bueno, eso es para seguir discutiendo para más adelante, porque ahora me voy a ir a la calle. Pasaron 26 minutos de las 9 y ahí está el compañero Martín Suárez con el móvil 1 de la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, con mucho calor acá en la ciudad de Buenos Aires. Te digo que si saliste con una camperita, no sé qué vas a hacer con ella, pero está sobrando en este momento. Así que es recomendable que salgan con una camisa de manga corta, alguna remera liviana, porque va a estar realmente insoportable la jornada de hoy. Y hablando de estar insoportable, cosas, situaciones que ocurren aquí en la ciudad de Buenos Aires, nos vinimos para el barrio de Barracas, más precisamente aquí en la calle Dr. Ramón Carrillo 300, donde funciona el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, una de las instituciones más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Te voy a contar una breve historia, Roberto, porque este fin de semana ocurrió un hecho gravísimo dentro de este hospital. Un policía de civil armado, sin identificar, agredió a un enfermero mientras discutía con otro compañero de trabajo por temas que hacen a la labor diaria. Es lo mismo que nosotros estemos discutiendo, por ejemplo, dentro del estudio, va este tema musical, no, va el otro, y se mete un policía y los quiere separar y empieza a agredir a uno de ellos. Como nadie sabía que ese hombre era policía de civil, porque estaba, repito, sin identificar, pero portaba un arma dentro del nosocomio, todos los enfermeros que estaban viendo esta situación salieron a defender a su compañero, obviamente, y el policía rápidamente llamó a los uniformados que estaban en las inmediaciones del hospital. Bueno, en concreto, ¿cómo terminó la historia? La policía de la ciudad agredió a 3 trabajadores del Borda, luego los detuvo y estuvieron más de 24 horas presos en diferentes alcaldías de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el conjunto de los trabajadores de este nosocomio están reclamando, por un lado, un plan de lucha y también una acción concreta para repudiar este hecho, porque no es la primera vez que ocurre algo similar dentro del Hospital Borda, también dentro del Hospital Moyano, donde la policía de la ciudad circula libremente portando armas, agrediendo a los trabajadores, prepoteándolos, insultándolos, como para mantener una especie de orden que no existe en realidad, sino que genera todo lo contrario. Hablamos con Nancy Albornoz, enfermera y delegada de la Asociación de Licenciados en Enfermería, que apuntó directamente en parte contra la burocracia sindical que mantiene en silencio estos temas, contra los gremios de acá de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo el caso de SUTECBA, que no mueve un dedo por sus propios afiliados, y también dicen de que hay que tomar acciones rápidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Lo escuchamos. Las personas que fueron detenidas el jueves, como ya están liberados y cada uno en su respectiva casa, SUTECBA como gremio ni sus individuos han logrado, no está planteado nada, ni una asamblea para discutir que no vuelva a suceder, ni un balance, mucho menos un paro o un plan de lucha que nos permita evitar que estas situaciones se sigan dando. Así que bronca de los trabajadores hay, porque no queremos que vuelva a pasar esto, ni estar con el corazón en la boca ante posibles nuevas situaciones, sino que no hay continuidad en el reclamo, lo cual es terrible, porque no solo no evita que vuelva a suceder, sino que le permite en un punto a la policía y mismo a la dirección del hospital a que sigan haciendo lo que quieran, tanto con los pacientes como con quienes trabajamos todos los días en condiciones muy complejas. Es preocupante la situación porque en los 34 hospitales de aquí de la ciudad de Buenos Aires, Roberto, ocurre estas situaciones en donde la policía entra pancho por su casa, con armas, lugares donde no tendrían que estar armados, y mucho menos policías de civil sin identificación, haciéndose pasar por pacientes que están sus turnos y que después, ante cualquier altercado, sin estar preparados para manejar estas situaciones, toman riendas en el asunto de la peor manera, que es agrediendo al personal. Repito, entonces, preocupación de los trabajadores y trabajadoras
trabajadoras del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, que están esperando que el gobierno de la ciudad tome medidas en el asunto para que la policía no camine libremente por el nosocomio y que no agreda a sus trabajadores. Repito, ¿primera vez que ocurre esto? No, muchas situaciones similares han pasado dentro de este nosocomio. Gracias, Martín, como siempre, brillante. Abrazo grande, che. Hasta luego. Martín Suárez, con el móvil 1 de la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Somos Radio AM530. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Proveedor Hogar, te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los
Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hoy ya no quiero verme. En Caballero de Día, los tetis, los jujeños. Vos sabés que Jujuy, Roberto, para cambiar un poco la página y ver algo bello, se erige como un nuevo destino mundial del turismo astronómico. Es uno de los pocos cielos del mundo que va quedando completamente, que se pueden ver todavía las estrellas. Viste que ya... La Vía Láctea. La Vía Láctea. Se hizo un estudio que los menores de 25 años han visto pocas veces en lugares del mundo la Vía Láctea, todos estos fenómenos, porque todo lo que es la luminaria mundial y la polución está haciendo que los cielos estén cada vez más turbios. Entonces Jujuy ahora forma parte, lo dijo la certificación internacional Sendero de Estrellas 2025, la fundación con respaldo de la UNESCO y demás, más nuestro país, que impulsa la ruta de los cielos del mundo, y los jujeños parece que están entre los más bonitos, así que a no pudrirla, ¿no? Y a mantener ese cielo limpio. Al margen de esto, estamos con la resiliencia de los días de los muertos, de los difuntos, que Claudia Sheinbaum en México habló tan lindo de los ancestros en el Día de los Muertos, lo valioso de aquellas mujeres ancestrales que nos enseñaron a labrar la tierra, a hacer relatos bajo la luna. Qué mujer hermosa Claudia Sheinbaum, cómo habló de los ancestros de México, dado que hay unas celebraciones preciosas por el Día de los Difuntos, para acostumbrarnos no solo a recordar la historia como país y como patria, sino todavía más atrás, ir a aquellos pueblos originarios que están en los genes, que están en la memoria, y que probablemente nuestros tatarabuelos allá arriba han podido tener contemporaneidad, ¿no? Así que bueno, celebramos todavía. Todos venimos de algún lugar, ¿no? Total. A fin de cuentas de eso se trata, che. 39 minutos pasaron de las 9 de la mañana, y la tengo en línea a Majo Castells, nuestra especialista en economía, finanzas. Porque el otro día creo que estábamos hablando sobre
Che, siempre estamos pidiendo, hoy hablábamos más temprano sobre cuál es el problema, ¿no? Endeudarte es un problema, pero también es un problema endeudarte con quién. Argentina no tiene dólares, ¿sí? Entonces se endeuda con, no sé, si haces un blanqueo te endeudas con el delito, de alguna manera. Si haces un pedido al fondo, te endeudas con el fondo te baja todas las cosas, tus recetas ortodoxas o sus recetas ortodoxas, que sabemos que son ajusta a la mañana, ajusta al mediodía y ajusta a la noche, ¿no? Ahora, hay otras oportunidades de endeudarse con otros países, de tener otro tipo de endeudamiento que no sea un endeudamiento de carácter financiero exclusivamente, o que no para controlar al país, sino que sirva a algún grado de desarrollo. No sé, son preguntas que nos hacemos. Majo, ¿cómo te va? Buen día, aquí te saludamos. Buen día, acá estoy. Creo que andabas por ahí, ¿no? El otro día. ¿Cómo? No, creo que andábamos por esos temas el otro día, ¿no? Sí, efectivamente, y además tengo datos para profundizar y para resaltar la necesidad de pensar en otro tipo de financiamiento. Acaba de salir este fin de semana, se publicó el dato de que los argentinos compramos en septiembre 6.000 millones de dólares. Digo, compramos, Aramos dijo el mosquito, digamos, sí. El pueblo argentino en su conjunto, digo, desde la ahorrista que compró $100 por home banking hasta los grandes jugadores, compraron 6.000 millones de dólares. Es decir, el nivel de dolarización que tiene la Argentina en términos prácticos, de lo cual habla de la desconfianza del peso, aún con este gobierno, es brutal. Y efectivamente, hay otros caminos. Esto, yo te diría, te voy a contar primero el hecho, el episodio es Etiopía, hace pocos meses, logró cambiar deuda en dólares por deuda en yuanes. Esto a raíz de que viene, bueno, Etiopía es uno de los países que se incorporó a los BRICS. Yo no sé si se acuerdan que Alberto Fernández, o durante el gobierno de Alberto Fernández, se había avanzado en la incorporación de Argentina como un miembro del BRICS, y apenas asumió Javier Milei, lo que hizo fue interrumpir ese proceso, es decir, salir. Lo cual además, de vuelta, hay algo que siempre decimos algunos economistas y cientistas sociales, y es que Milei va a contramano del clima de época. ¿Qué quiero decir con esto? Es un mundo evidentemente multipolar, es un mundo evidentemente donde la hegemonía de Estados Unidos entra en decadencia. Digo, esto no lo digo yo, que soy una pichi de la Argentina, esto se habla en el mundo y está en la literatura mundial. Bueno, en ese sentido, Milei va absolutamente a contramano, alineándose pura y exclusivamente a Estados Unidos, insisto, a una hegemonía en decadencia, perdiéndose la oportunidad de tener otras herramientas en términos de financiamiento para obras que Argentina tanto necesita, en términos de inversión extranjera y en términos también de financiar su deuda externa, que es un problema a todas luces. Entonces, me parece que mirar estos casos, abrir la cabeza para ver que no solo el endeudamiento tiene que resolverse con un solo actor, bueno, da pautas probablemente no para que este gobierno, insisto, alineado obsecuentemente y déjame decir tontamente, porque, insisto, en un mundo de multipolaridad, quedarse únicamente a Estados Unidos y desechar otras herramientas que existen en este momento, que están ahí a disposición, es evidentemente una picardía. Te voy a contar también que Etiopía, en este cambio que hizo de deuda, bueno, era una deuda de 5.000 y pico de millones de dólares, es una cantidad chica en relación a lo que es la deuda externa en Argentina, pero bueno, son pasos que dan cuenta de las posibilidades que existen de repensar los vínculos de Argentina con el resto del mundo. E insisto con algo, no es menor, 6.000 millones de dólares en un solo mes. Desde que se levantó el cepo en abril, ya lleva más de 20 no te quiero decir el dato exacto, pero la próxima, te lo digo, creo que ya ronda casi, supera los 20.000 millones de dólares. Es decir, todo lo que el Fondo Monetario nos prestó, con lo que implica en términos no solo de intereses, sino de condicionalidades enormes, es lo que ya se fugó, es lo que se llama la formación de activos externos, que, bueno, debilita profundamente a la Argentina, es un barril sin fondo, ¿no?
a lo que nos tiene acostumbrados Caputo. Ya no es la primera vez, no es la segunda que atravesamos exactamente lo mismo, y los recursos son cada vez menos, porque los conejos de la galera, vos decías, bueno, un blanqueo es cada cierta cantidad de años. Claro. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ya somos el país que más le debe al fondo. Le debemos algo así como casi un tercio de lo que el fondo tiene prestado a todo el mundo, lo tiene Argentina. O sea, los países tienden a desendeudarse del Fondo Monetario, no endeudarse. Y Argentina, primero con Macri, ¿no? Con ese endeudamiento de 48.000 millones de dólares, quieren hacer 57.000, pero que por suerte el último desembolso lo frenó Alberto Fernández. Y 20.000 millones de dólares más, de los que se desembolsaron 14.000 hasta ahora, pero que, insisto, Argentina se los fuma en pipa en meses, en poco rato, haciendo, bueno, esta suerte de carry trade, de valorización financiera que tan acostumbrados nos tienen los gobiernos liberales. Y cierro con esto. Hay también una disputa de proyectos en términos de Estados Unidos. Hoy el proyecto que está primando es el proyecto de Wall Street. ¿Qué es el proyecto de Wall Street? Bueno, es un proyecto que lo que está garantizando es la ganancia de estos fondos de inversión, que lo que hacen es venir, comprar bonos, valorizar con pesos para después irse con dólares que no se hayan, digamos, cuyo precio no haya crecido mucho. Entonces, hay que garantizar la estabilidad del tipo de cambio. Y eso es permanentemente lo que está haciendo Estados Unidos con Argentina a un enorme costo productivo, social, porque lógicamente si con este dólar que no compite nadie, que inunda de importaciones, que hace que los argentinos viajen al exterior de manera fenomenal y que no entre un turista extranjero a la Argentina, que destruye la producción, que entonces tiene impacto sobre el empleo y los salarios, pero además sobre el nivel de endeudamiento que cada vez es mayor, con intereses cada vez más abultados y enormes. Es enorme el costo, es una pérdida. A mí me dio dolor cuando Milei anunció, me acuerdo ya en campaña, anunció que Argentina no iba a ingresar a los BRICS con su gobierno, y efectivamente lo cumplió, digamos, es una promesa de campaña de las que cumplió. Cumplida, sí. Cumplida, tristemente cumplida, insisto, porque es un polo de global, distinto, con muchas oportunidades. Recordemos, BRICS son Brasil, Rusia, China, claro, la India, Rusia, digamos, son países que están plenos, que están potentes. Me parece que pensar en romper vínculos o en achicarlos, cuanto menos, es una picardía, incluso desde el punto de vista del problema de la deuda externa, que, como siempre decimos, el gobierno de alguna manera desoye, ¿no? Es como que no lo tiene como principal problema. Esto me parece que es lo que todo el tiempo le recuerda, Cristina y el campo nacional y popular. Hay que resolver el problema de la deuda externa, porque sin resolverlo o pensar mecanismos, esto es una bola de nieve que en un momento explota. Gracias, Majo. De nada, nos vemos prontito. Abrazo grande. Abrazo grande. Majo Castells, en Caballero de Día. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Señoras, señores, amigas, amigos, y arrancamos este gran show con la Sole, la Delio Valdés, la Morelo, haciendo No me lastimes. Vamos, vamos, vamos ya. Con intro de Mateico, ya en el disco viene así, ¿eh? ¿Mateico era ese? Sí, porque quieren hacer una onda retro. Grabaron, aquí tenemos a la Sole, tenemos a Marcela Morelo y a la Delio Valdés haciendo No me lastimes, un tema que tiene como 40 años, y entonces lo llamaron a Mateico para que en el video haga la onda retro, ¿entendés? Y ahí sonó la voz de él y ahí están las tres. Ya sé que otro amor te está esperando. No sirve mentir, no te encapriches, tengo que
esta cumbia para el lunes, para levantar un poco. Y quiero aprovechar a comentarte mientras va la música que no abandonemos el Gomonte, que sigue siendo nuestro y que según los gobiernos del momento va cambiando de todo. Pero hay que aprovecharlo igual porque sigue estando bastante popular. Unos 4.000 y pico la entrada, jubilados mejor, está bien, pero además las películas... Hay que alimentar el espíritu. Hay que alimentar, siempre hay cola por suerte cuando yo paso acá cerquita en el Congreso, ¿no? Frente a la plaza. Sí, además porque siguen dando Belén, la película de Dolores Fonsi, que es la que, vamos a ver qué pasa, nos representaría como película en los Oscar, en lo que se llama las películas en otro idioma, ¿no? En ese rubro, Así que bueno, y tenemos también una película que está dando de hablar argentina que se llama El Retorno, que es muy interesante. ¿Sabés cuál es la pregunta de la película? ¿Cuál es? ¿Lo volveríamos a crucificar si volviera él, si volviera Cristo? Te la contesto mañana. Dale. Porque ahora tengo en línea a un querido colega, gran profesional, que ha escrito hoy una nota en ámbito financiero. Me refiero a Julián Maradeo, titulada La justicia de Estados Unidos condenó a Barry Bennett, el enlace directo de Javier Milei con Donald Trump. ¿Se acuerdan quién era Barry Bennett? El que estuvo reunido con la gente de Provincias Unidas, que estuvo aquí haciendo lobby. Bueno, parece que ha recibido condena en los Estados Unidos. Julián, buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Roberto, buen día para vos y toda tu audiencia. Gracias por el interés. No, por favor, contame un poco esta historia, porque Barry Bennett de golpe se convirtió en un personaje de la política local, estuvo aquí hace muy poquito, uno de los lobistas, ¿no?, de Trump, como bien describías en el título incluso de la nota, pero lo condenaron. ¿Por qué? Lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno mira la figura de Barry Bennett es que hoy está cumpliendo casi el rol del embajador, que como todavía su pliego no fue aprobado en el Congreso, él es el que está oficiando de interlocutor de la gestión Trump en Argentina con diferentes actores, siempre teniendo detrás, por supuesto, a Scaturice. En este momento lo que nosotros publicamos en ámbito financiero es que él hace un poquito más de un año admitió su culpa ante la justicia norteamericana por haber violado la ley de lobby en el extranjero. Fundamentalmente fue acusado, en los términos más llanos, de intentar realizar una estrategia de manipulación de la opinión pública en Estados Unidos en favor de Qatar y en contra de los intereses de Yemen, utilizando diferentes estrategias en el ámbito público para tratar de generar una especie de oleada de atención negativa, dice el fallo que publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Yemen, justamente creando en las redes sociales, donde suelen ser tan fuertes este tipo de fuerzas políticas, diferentes informaciones falsas que beneficiasen el interés de Qatar en contra, en este caso, de Yemen puntualmente. O sea que se dedica a hacer, lobby al mejor postor, ¿sería? Claro, ahí hay que tener en cuenta, si bien fue condenado hace poco, la acusación es de 2017, lo que hace Barry Bennett es reconocer ante la justicia y pedir lo que se conoce el mecanismo de juicio diferido, en el cual él admite que primero le mintió al Estado norteamericano, que también le mintió al FBI, tanto él como su socio, cuando comentaron que era lo que estaban haciendo, ocultando información. Por eso él admite haber falsificado y haber conspirado. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta, si uno recuerda lo que fue la primera gestión de Trump, que esa era la línea de Steve Bannon, claro, donde en ese momento se conoció, y estamos hablando de esos años puntualmente, el escándalo de Cambridge Analytica, y donde había una serie de estrategias muy complejas para manipular psicológicamente a diferentes poblaciones, fundamentalmente en contextos electorales. Bueno, ese es el contexto temporal donde se inscribe esta denuncia que termina admitiendo Barry Bennett, que aparte, como cuento en el artículo, tiene otras acusaciones de esa misma época. Lo particular, lo llamativo, es que hoy es el vaso comunicante directo, incluso reconocido oficialmente, porque hay hasta fotos, sí, claro, por ejemplo, por parte de Santiago Caputo, entre el gobierno nacional, la oposición, entre comillas, amistosa, y Estados Unidos. Qué jugador, ¿no? Digo, qué jugador extraño, pero digo, bastante habitual en el mundo de los negocios, que hoy están muy, pero muy vinculados con la política también, o con la geopolítica, ¿no?
Y los especialistas están coincidiendo respecto de que el rol real de Barry Bennett en la Argentina, y seguramente no es el único, debe haber desembarcado con su equipo, solamente que es el nombre que hasta ahora nos llama la atención. Recordemos que él es socio de Scaturice, pero también de Paola Cedro, que viene de la línea de Daniel Haddad. Están hablando como mínimo de, por un lado, apuntar a determinados negocios vinculados a los minerales en Argentina y también a desplazar de alguna manera a China del interés también sobre los minerales argentinos. Bueno, eso es algo que nos iremos enterando en breve si ha tenido algún tipo de efecto. Lo cierto es que hasta ahora esta información no se conocía, pero evidentemente esto es a lo que se dedica Barry Bennett desde hace bastante tiempo. Julián, te agradezco enormemente este ratito, gracias por la data, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Roberto, el abrazo. Gran colega, Julián Maradeo, nota en ámbito financiero, andaba por aquí como Pancho por San Telmo, se llamaba Barry Bennett, hubiera sido un gran cantante con ese nombre, pero en realidad era un lobista internacional, ha sido condenado en los Estados Unidos, tipo clave del engranaje de la cuestión geopolítica también vinculada a Donald Trump en la región. 56 minutitos pasaron de las 9. ¿Tenemos ganadores por ahí? Sí, tenemos hoy. El Aleph ofrece para llevar a domicilio Amenazados, el miedo en la economía de Alfredo Zayat. Y se va a Quequén. Mirá vos a Quequén. Quequén, al lado de Necochea. Exactamente. A la gente de Quequén un gran abrazo. Se lo lleva Patricia Gómez. Un beso grande a Patri. Lo recibirás. Felicitaciones, Patricia. Ahí está. Luego de que se comuniquen. Sí, lo va a recibir. Ahí está. Claro está. Y gracias al Aleph, como siempre. Recuerden que ya está en el Aleph y en preventa, sale el 1 de diciembre, el libro Proscripta y Sublevada, que escribimos con Cintia Ottaviano. Así que los que quieran adquirirlo, ¿cuál es la diferencia? Te lo van a mandar a tu casa y van dedicados. Esa es la diferencia. Si lo compras ahora, exacto, a un precio, creo que sale 18 lucas, a un precio promo. Después creo que va a salir un poco más. Bien. Yo sé que estamos escasos, está terminando, recién arranca este mes, algunos ya ni siquiera cobraron, pero si tienen la posibilidad, ¡qué miseria! Sí, a nosotros nos viene bien porque con esa recaudación previa vamos a pagar la impresión para estar el 1 de diciembre en todas las librerías. Por Buenísimo. supuesto, primero que nada en el Aleph. Ahí está, qué genio el Aleph, Sí. Los personajes del año nuestros, está ahí el Aleph. Ariel lo ponemos adelante. Tenemos que armar nuestro propio Estaría bueno, personajes del año según nuestra Hace radio. muchos años, cuando yo dirigía la revista 23, hacíamos eso. Sí, lo hacías, Roberto. Sí, en realidad había empezado una tradición que había empezado La Nata, y se siguió haciendo con los años. Lo que fue cambiando fue la línea editorial. Entonces nosotros fuimos incorporando más a Milagrosala, a Eve, fuimos incorporando a nuestras referencias, Claro. ¿no? Dentro de lo que eran los personajes del año. Siempre, obviamente, con una mirada, una perspectiva nacional, popular, progresista. Claro. Y la verdad que era una manera también de construir una referencia que no tuviese que ver con lo ya conocido, con lo ya transitado, o con los valores que se premian cuando se premia a Susana Jiménez. Claro. ¿Qué es lo que se premia cuando se premia a Susana Jiménez? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que el divismo, el haber estado tanto tiempo sin saber que los dinosaurios habían muerto, no sé qué. ¿Cuál sería el motivo por el cual está bien, alguien se le da la permanencia? Sí, está bien, yo conozco gente que ha permanecido también, quizás no tienen tanta pantalla, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé por qué me meto con estas cosas. Nos vamos despidiendo nosotros. Vamos a hacer al Aleph personaje seguro del Totalmente, lo ponemos a Ariel y a Consu, su compañera, que también. Ahí está, Nos vamos nosotros, ya arranca el flaco Daniel Tonietti, ya veo el equipo de Siempre es Hoy. Quédense con toda la programación de la 530, la radio de las madres, que está cada vez mejor, se escucha mejor y cada vez más lejos, y la programación está cada vez mejor también. Desde ya nos reencontramos, como siempre decimos, mañana, y como siempre también decimos al final, para no perder la costumbre, que no se corte. Chao. Echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no